hombres exactamente porque me gustaría que fuese más que todo un conversatorio, ¿ya? Sé que hasta el momento aquí pues nada más hay hombres, ¿ya? Y pues bueno, me alegra mucho, bueno, hombres, algunos hombres aquí, ¿cierto? Y bueno, está la profesora Vargas, Karina, muchas gracias por la invitación, Karina, y pues mi amiga también Luz, ¿cierto? Pero bueno, es para hombres y de hecho se llama Hombres de Valor. Eh, yo pues estudié teología en la Universidad Reformada. Actualmente pues he culminado ya mis estudios de maestría en estudios bíblicos, exactamente. Y pues bueno, estoy trabajando ahora mismo para realizar otro máster también en psicología. Y pues bueno, ahora mismo estoy trabajando este aspecto de las, llamaríamos las nuevas masculinidades. Y bueno, esto suena muchas veces, tiende a sonar bastante difícil para algunos, sobre todo porque cuando hablamos de nuevas masculinidades, algunas personas creen que el pasado fue mucho mejor, ¿cierto? Que en nuestra actualidad, frente a la forma en cómo hoy día se presentan el ser masculino, ¿ya? El ser hombre. Y bueno, he notado que mucha gente mira con recelo lo primero, apenas se le llama acerca de esa forma de hablar de nuevas masculinidades. Y siempre añora el pasado frente a cómo significaba ser hombre, ¿cierto? O ser macho, en este caso. Y lo pongo entre comillas porque, bueno, muchas veces hemos creído que antes se era mucho más hombre o macho que lo que se es ahora. Y posiblemente lo que añoramos no signifique realmente el ser, digamos, ser más machos o ser más hombres, sino mantener mucho más el control sobre otras personas, ya, sobre los otros y sobre las otras, que lo que posiblemente hoy tenemos o el control que hoy poseemos. La pregunta que obviamente me hice primeramente antes de iniciar esto, apenas me dijeron cuál era el tema, la primera pregunta que me hice era, ¿qué significa ser hombre? ¿Ya? Y me gustaría que de pronto, como es tipo conversatorio, me respondieran por lo menos dos o tres, que me respondieran qué significa para sí, ¿cierto? Para ustedes ser hombres. A ver, voy a dejarlo, aquí creo que está Bermúdez, ¿cierto? Que tiene como la manito levantada. Bermúdez. Es que la palabra hombre hay que definirla como es. A veces nosotros creemos que ser hombre porque soy fuerte, porque pego, porque grito. Bueno, ser hombre es ser educado, saber respetar los derechos de los demás. O sea, ser buen padre, ser buen hijo, ser buen hermano, ser buen todo. Eso es ser hombre. Hombre no es el que más grita, el que más apuñalea, el que le pega a la mujer, al que garrotea al vecino, al que es el que toma ron, el que hace bulla. Ese no es hombre. Eso es un, ¿cómo es? Ese es un papalote. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? Me gustaría escuchar a dos más, a tres más, a ver. Bueno, no, así como dices tú, que anteriormente la condición de hombre te lo dictaminaba era el carácter fuerte, la disponibilidad, que siempre gritaba, que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Yo creo que lo que es hombre ha cambiado mucho. Por ejemplo, las obligaciones en la casa únicamente no es únicamente para la mujer. El hombre también tiene el deber de colaborarle en ese aspecto. Y con relación a los hijos también. Muy bien, muy Cuando bien. la educación de los hijos también influye en uno, ya. Porque a veces, si tu hijo va mal en el colegio, le echan las culpas a la mamá. Y eso no debe ser así. El hombre también tiene esa obligación. Correcto, muy bien. Gracias, Humberto, por participar. Gracias, Heriberto. ¿Alguien más? Una última persona? Yo creo que ser hombre, bueno, hombres somos todos. De pronto en el género de hombre hay dos géneros, masculino y femenino. Y de pronto si me preguntan hacia el hombre masculino, por así decirlo, hombre, digamos que socialmente está visto que son las personas o es el género masculino el que se encarga de la parte de pronto más ruda de la sociedad. En este caso siempre se ha dejado a la mujer en lo que son los quehaceres del hogar y el cuidado de los niños, y el hombre como
esa persona que sustenta el hogar, que provisiona al hogar, que es la parte, digamos que el carácter fuerte del hogar, que es la cabeza de esa familia. Ok, William, muchísimas gracias por tu participación. Sí, creo que todo lo que han mencionado es precisamente lo que siempre hemos estereotipado como ser hombre, ¿ya? O por lo menos o como representación de lo que significa ser hombre. Para la sociedad, ser un hombre es simplemente ser una persona, ¿cierto? Que tiene unas características, digamos, o unos comportamientos definidos que, digamos, que lo diferencian de ser mujer, digámoslo así. O por lo menos hemos sido criados y educados como hombres en pensar, ¿cierto? En sentir y en comportarnos de una manera predominante frente a la sociedad. Y eso para muchos significa ser hombre. Miren, curiosamente me llama mucho la atención, bueno, yo soy teólogo y obviamente tengo que observar la Biblia, ¿cierto? Y observo, muy a pesar de todo lo que nosotros pensemos, que la Biblia nos llama, digamos, al hombre, por lo menos al hombre, lo llama un ser que está allí en constante defensa de todo lo que lo rodea, ¿ya? De todo lo que lo rodea. Un hombre es una persona que, digamos, que defiende a su familia, que acompaña a sus hijos, ¿cierto? Y que siempre está valorando a su mujer, ¿cierto? Por lo menos eso es lo que, en forma general, ¿cierto? Podría describir de lo que la Biblia dice sobre qué es el hombre. Sin embargo, yo me pregunté si hoy día pues deberíamos seguir teniendo esta concepción de qué significa ser hombre o esta definición de lo que significa ser hombre. Y es posible que esa definición esté cambiando, ya esté cambiando y estemos mirando nuevas formas digamos, de ser hombres o de ser personas que, digamos, que defienden, ¿cierto? O que representan una masculinidad en este mundo. Siempre hemos creído que el hombre es posiblemente el que, voy a decirlo claramente aquí, disculpando a las chicas que están acá, es quizá el único que, digamos, que tiene sí, el único que provee en la casa, ¿cierto? Es decir, que hay un poder económico que ejerce el hombre. Segundo, es el único que, digamos, posiblemente, entre comillas, que tiene la posibilidad de tener muchas más enamoradas, ¿ya? O quizá tiene la posibilidad de casarse muchas veces, o prácticamente no puede, digamos, retraer o simplemente controlar su ejercicio sexual, sino que siempre está prácticamente dispuesto o listo para, ¿ya? Y eso habla mucho del tema de poder sexual, ¿ya? El tema de poder sexual. Y lo otro que observo, aparte del poder económico y del poder sexual, es digamos que es la persona que representa digamos, lo que decía ahorita William, creo, lo rudo de la casa, ya el que está al frente y que siempre saca, digamos, la cara frente a su familia. Y ese habla también del poder, yo lo llamaría poder político, ¿ya? Yo le llamaría poder político. Es decir, dentro de este espacio, de estos tres poderes, el hombre ejerce, digámoslo así, su hombría, ¿ya? Su forma de ser hombre. Debería seguir siendo así, pues obviamente hoy ese modelo de ser hombre ha venido cambiando. Ya hay hombres que no necesariamente tienen que tener muchas mujeres para ejercer su hombría, no necesariamente tienen que tener una familia para ser hombres realmente, o no necesitan tener una cantidad exorbitante de relaciones sexuales realmente para mostrarse hombres, ¿ya? ¿Por qué? Porque precisamente lo que ha venido, digamos, construyendo esta masculinidad, que ya les dije, el poder masculino, el poder sexual, el poder político, el poder económico, cada vez lo que ha venido construyendo cada vez más es la desigualdad, ¿ya? Es decir, nos hemos colocado en una posición hegemónica, ¿cierto? Y esa posición hegemónica ha venido cada vez más, digamos, colocando a un lado lo femenino, ¿ya? Y bueno, cada uno de los hombres de los que estamos aquí venimos de una mujer, ¿ya? Y no solamente venimos de una mujer, sino que esa mujer que, digamos, ha sido representativa en toda nuestra vida,
De hecho, para nosotros, esa mujer que nos trajo a la vida, para algunos, claro está, o por lo menos que nos crió, ¿cierto? Esa mujer que nos crió no solo ha dejado una, digamos, una enseñanza muy grande en nosotros, sino también una parte femenina dentro de nosotros, ¿ya? Aunque no lo queramos admitir. Es decir, dentro de nosotros también hay ternura, dentro de nosotros también hay amor, dentro de nosotros también hay otras formas de relacionarnos, porque son ellas, precisamente, ¿cierto? Las que nos han dado a nosotros no solo la vida, ¿cierto? Sino también ese aspecto de amor, de cariño y de comprensión hacia otras personas. Lo que debemos realmente hacer frente a esta masculinidad tradicional que muchas veces añoramos, que muchas veces deseamos, que muchas veces decimos, es que los hombres antes eran más hombres, pero no es que sean más hombres, es que posiblemente ese aspecto femenino que nuestra propia madre nos ha dejado a nosotros, lo hemos anulado por completo, ¿ya? Tratando de encajar en este esquema tradicional que ha vivido, ¿cierto? La sociedad por años. Dentro del mismo texto bíblico aparece muchas veces, por ejemplo, cuando se habla de los patriarcas, ¿cierto? Se olvida por completo que esos patriarcas no fueron patriarcas si no hubiese habido unas matriarcas. Es decir, si no hubiesen mujeres, ¿cierto? Que dieron a luz estos niños, no hubiesen estos convertido en patriarcas realmente, en padres de familia. Hubo un hombre, de hecho, un hombre muy curioso llamado Abraham. Ese hombre pues tenía muchas riquezas, es decir, tenía poder económico, tenía pues poder sexual, ¿cierto? Tenía las mujeres que quisiera, sin embargo, amaba a una llamada Sara y de ella quería tener un hijo. Sin embargo, no tenía el hijo. Y eso en su sociedad lo hacía sentir menos hombre. ¿Ya? En ese tiempo. Hoy pasa lo mismo, posiblemente. Sin embargo, ¿qué lo hizo patriarca realmente? Lo hizo que esa mujer, ¿cierto? Pudo dar ahí a luz el hijo que él tanto esperaba, que se llamaba Sara. Sara, que luego, bueno, esta mujer lo ayudó en su proceso de convertirse en un gran hombre de Dios. ¿Ya? Lo ayudó en convertirse en un gran hombre de Dios. Pero ¿qué pasó? Que Abraham no fuese sido Abraham si no hubiese habido una Sara, ¿ya? Es decir, si no hubiese habido esa parte femenina que lo acompañó y que estuvo con él. Entonces, muchas veces nosotros tendemos a anular nuestra parte femenina. Es decir, tendemos a anular esa mujer que tenemos a nuestro lado, esa mujer, esa madre que nos ha ayudado a nosotros a poder construirnos como seres humanos. Y la anulamos porque queremos encajar en la sociedad. Y cada vez lo que hacemos es construir masculinidades tradicionales, ¿cierto? En vez de nuevas masculinidades. ¿Por qué? Porque las nuevas masculinidades no es que, digamos, intenten ser menos hombres. No, no. Lo que deberían entender estas nuevas masculinidades es que lo que tratamos de echar a un lado no es el ser hombres, no, ¿cierto? Ni tampoco el querer simplemente, digamos, mostrarnos como hombres héteros ante los demás. Lo que debemos echar al lado es simplemente la desigualdad que hemos venido construyendo porque nos hemos acaparado del sector y hemos dicho, nosotros tenemos poder y punto. ¿Ya? La competitividad. Ese es otro elemento que a mí me parece que muchas veces como hombres tradicionales hemos construido. La competencia frente a otros. Esa parte de demostrar que yo tengo mis propias habilidades y que soy mejor que. Y que soy mejor que para poder alcanzar a una chica, para conquistar a otra mujer o para... Sí, porque así pasa, ¿cierto? Dentro de nuestras propias masculinidades tradicionales y que, bueno, hoy se utiliza una palabrita muy común, la masculinidad, la palabrita es tóxica, ¿cierto? Yo le llamaría eso, una masculinidad tradicional, una masculinidad tóxica, porque competimos con el otro para mostrarme mejor que, ¿cierto? Y que ella pueda verme a mí y no ver al otro. Y eso hace parte exactamente de la masculinidad tradicional. De eso que añoramos, que decimos, antes eran más hombres que nosotros, pero no, es que simplemente no nos hemos dado cuenta de que hemos hecho al otro enemigo para poder, o muchas veces no lo hacemos enemigo, porque así pasa, sino que le damos un espaldarazo, diga, usted también puede, no importa,
¿cierto? Y creando cada vez más esa desigualdad, tomando el cuerpo de otras mujeres como si fuera, digamos, un objeto, ¿ya? Dentro de esa misma competitividad. Y claro, la forma en que nos relacionamos, que hace parte de esa masculinidad tradicional, es agresiva, ¿ya? Es agresiva, hace daño, aunque no queramos, hace daño. Es decir, esa rudeza que realmente queremos mostrarnos, ¿cierto? Sin sentimientos, sin que las otras personas se den cuenta de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que queremos, es agresivo. Porque pensamos que los demás en realidad, ¿cierto? No deberían mirar nuestra vulnerabilidad. No deberían mirar que somos vulnerables, que realmente tenemos sentimientos, tenemos pensamientos que nos abarcan. Hay algo que sucede que, bueno, que me llamó mucho la atención, que de hecho no solo he escuchado, sino que lo leí por allí en un libro. Decía que los hombres mueren mucho más que las mujeres, ¿cierto? Pero mueren a manos de otros hombres o mueren a partir de una forma exorbitante en suicidios. Y mueren exactamente en suicidios porque no se expresan, porque retienen todo lo que piensan y sienten y no lo expresan, porque no quieren que otro hombre o que su mujer vea su vulnerabilidad. Y esa es una forma violenta digamos, de relacionarnos. Y lo hemos llevado a cabo durante años. Y es la masculinidad, es el macho que añoramos. Pero necesitamos nuevas masculinidades precisamente porque hay hombres que muriendo porque no se expresan, porque no revelan lo que sienten. Y lo último, que bueno, creo que ahorita alguien lo dijo, es el tema de que nosotros los hombres también podemos ayudar en casa, ¿cierto? Es algo que a veces nos cuesta a todos, ¿ya? Nos cuesta, sobre todo porque muchas veces creemos que somos los que más trabajamos, somos los que más debemos, ella la que debe estar ahí en casa cuidando. Y de hecho muchas veces acaparamos tanto que le prohibimos ir a trabajar, ¿cierto? Le decimos, no, tú quédate aquí en casa mientras yo voy y proveo. Y miramos con rareza a otros hombres que posiblemente no han encontrado trabajo, ¿cierto? Y lo señalamos y decimos, qué raro ese hombre, es flojo, o posiblemente no le gusta trabajar, o posiblemente... Pero no, es que simplemente tenemos un problema en nuestra concepción de los roles de género, ¿ya? Porque pensamos que la mujer es para y que el hombre es para, ¿ya? En este caso. Es decir, le damos funciones a partir del género y no debería ser así, ¿ya? De hecho, el solo hecho de decir, el solo hecho de expresar que nosotros vamos a ayudar a, ya es un acto de discriminación, ya es un acto de agresividad, porque es que tú no vives arrendado ahí, ¿cierto? Tú también vives ahí, ¿ya? Tú también haces parte de... Y eso significa que también las funciones que tú quieres decir que son de ellas, también son tuyas, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos entendido algunas cosas que creo que son importantes, ¿cierto? Sobre todo cuando hablo de construir ese tema de desigualdad, de no generar más competitividad con otros hombres, en tratar de ser mejor para poder ser mejor oponente, ¿ya? Y construir enemigos, ¿ya? O muchas veces amigos, espaldarazo, usted también pueda, y yo también. Entonces, lo que hacemos es cada vez hacer, digamos, a un lado lo femenino, que también está en nosotros, el valor que deberíamos tener por lo femenino, porque venimos de una mujer. Y no solamente por eso, sino porque esa mujer es persona. Y la agresividad con la que muchas veces nos relacionamos frente a otro. O la distorsión frente al tema de roles de género que muchas veces perpetuamos, ¿ya? Perpetuamos a diario. ¿Qué necesitamos hacer, Adolfo? ¿Ya? ¿Qué necesitamos hacer para poder trabajar cada vez más este tema de las nuevas masculinidades? Yo les daría algunos puntos importantes. Primero, reevaluarnos o repensarnos siempre. Es decir, siempre pensar, ¿esto realmente se llama machismo o no? O sea, cuando uno hace ese ejercicio, cuando uno lo hace, porque es que nosotros nacemos en eso, o sea, nosotros desde que nacemos ya aún nuestras propias madres, ¿cierto? Nos van enseñando a ser machistas. ¿Cómo así, Adolfo? Sí, claro.
Porque el machismo no solo está dentro del género masculino. Hay mujeres machistas, claro que sí. De hecho, muchas veces hay mujeres que han sido, digamos, han sido enseñadas en espacios bastante machistas que intentan que su hombre, ¿cierto? Un hombre que posiblemente está tratando de repensarse, de ser un hombre del siglo XXI, sea más machista. Claro que sí, eso pasa. Pero ¿dónde debemos nosotros realmente hacer el quiebre, digámoslo así? Nosotros mismos, en nuestra propia revisión. Cuando posiblemente saliste con una chica y pues no, estás tomando con esa chica, ¿cierto? Estás ahí tomando con esa chica y de pronto le das más trago a ella con el fin de llevártela a un lugar, a un motel, y luego entonces allí, en medio de trago, ¿cierto? Está muy tomada, pues obviamente abusas de ella, ¿ya? Eso es violación. Cuando tú dices, yo no puedo hacer esto, ¿cierto? Porque ella debe estar consciente de lo que está haciendo, entonces yo me estoy repensando, ¿ya? Yo estoy revisando mi propio modelo de ser hombre. Yo estoy revisando mi propio modelo de ser hombre. Y estoy diciendo, yo no puedo actuar como actuaría una masculinidad tóxica, una masculinidad tradicional, sino que debo repensarme y realmente crear ese nuevo modelo de ser hombre. Debo tratar de evitar el tema de violencia. Como segundo aspecto, yo creo que ser hombre no significa gritar más fuerte, ¿ya? Ser hombre no significa romper un vidrio con tu puño, ¿ya? Ser hombre no significa establecer pautas en la casa porque yo soy el hombre y estas son mis reglas y por encima de las reglas de ella, ¿no? Que las reglas las construyen ambos. Y cuando no lo hacemos, pues sigue siendo violencia, ¿ya? Cuando seguimos ejerciendo nuestro poder económico, nuestro poder sexual, nuestro poder político por encima de las mujeres o por encima de otros hombres también, pues seguimos utilizando violencia. O sea, violencia no solamente es ejercer, meter un puño a otra persona. Hay violencia económica, hay violencia sexual, hay violencia física, hay violencia verbal, ¿cierto? Es decir, cuando nos ponemos por encima de los demás y queremos que los demás estén por debajo de nosotros, eso es prescindir de la violencia. Subutilizar la violencia, perdón. Así que debemos prescindir de esa violencia. Debemos realmente decir, un lado, esta violencia y tratar de cambiar poco a poco la forma en cómo nos relacionamos. Es difícil. Uf, Adolfo, me estás diciendo una cosa que yo creo que no voy a poder lograrlo así como, es que nadie lo logra de la noche a la mañana. Quitarnos esas cáscaras como una cebolla no va a ser nada fácil. Ya, absolutamente. Y muchas veces vamos a tener a otros machos, ¿cierto? Distingamos ser hombre de ser macho, completamente diferente. Vamos a tener a otros machos ahí diciéndonos, ahí ahora, ¿cierto? Ahí señalando, pues, claro, porque, mira, lo que tú tienes que hacer ahora es venir a hablarle fuerte porque, sí, claro, es que eso lo llevamos dentro. Es cultural, chicos. Es cultural. Siempre nos van a decir que prescindamos que tomemos la violencia para poder darnos un lugar en este mundo. Siempre. Quienes debemos revisar y decir no más violencia somos nosotros. Cualquier tipo de índole de violencia. Claro, en la Biblia, por ejemplo, tenemos aspectos muy interesantes y yo quisiera tomar en este caso a Jesús, ¿ya? Como un modelo de masculinidad. ¿Y por qué yo tomo a Jesús, el que todos conocemos, y uno que siempre va a la iglesia, posiblemente ustedes que siempre van a la iglesia, ya sea católica, evangélica, no sé, y van a la iglesia y posiblemente ven a ese hombre ahí dado en un madero y uno no entiende, posiblemente, bueno, es que era Dios, pero Jesús fue un ser humano como tú y como yo, ¿ya? Muy por aparte de que tu fe considere que Jesús es Dios, Jesús fue un ser humano que andaba con otros hombres, un hombre que andaba con otros hombres. Imagínense nada más esto. Quiero que ustedes lo vean a Jesús, ¿cierto? Como ese modelo de masculinidad, pero ¿cómo lo miraríamos hoy día? ¿Cierto? Con todo el respeto posible, si alguien, espero que nadie pueda ofender su fe. Adolfo,
dígame. Disculpa, él andaba con otros hombres o otros hombres lo seguían a él. Sí, o lo que quiero decir, Trujillo, es que no importa digamos, el orden digamos, aquí no importa el orden de quién andaba con quién, porque es que Jesús estaba con 12 hombres, ¿cierto? Sí, Habían pero, mujeres que servían en su ajá, ministerio, claro está, claro que sí, que servían en su ministerio, pero en ese tiempo, un hombre que ande con otras mujeres es no solamente difícil, ¿cierto? Sino que ese hombre no era considerado, ¿cómo decirte? No era considerado, digamos, importante o posiblemente muy hombre, digámoslo así, para que ustedes me puedan comprender. ¿Ya? pero si nos vamos a la Biblia, en ese caso Jesús sí fue considerado importante. Sí, sí, Usted no, pero escúchame, para que tú me entiendas lo que voy a decirte exactamente. movía al pueblo, movía masas y la gente Sí, sí, hablaba pero de él. para que tú me entiendas exactamente. Jesús, a pesar de que era un hombre, o sea, de su tiempo, de clase media, o sea, no era un hombre, digamos, como un rey o algo por el estilo, aunque nosotros, o sea, muy por aparte, por eso dije, muy por aparte de todas nuestra conciencia evangélica, cristiana y demás, Jesús fue un ser humano como todo, ¿ya? Obviamente que vivió en un tiempo determinado y que habían unas reglas específicas de ese tiempo, ¿ya? Entonces a eso específicamente es lo que me estoy refiriendo. Jesús fue un hombre de su tiempo, vivió, ¿cierto? Como un hombre de su tiempo, comió como un hombre de su tiempo. Entonces, muy a pesar de que aquellos hombres quizás de pronto en su tiempo no aceptaban que otras mujeres pudiesen acercarse directamente a ellos, Jesús se acercaba a muchas mujeres y las ayudaba, ¿ya? Jesús se preocupó por las mujeres y ayudó a muchas mujeres a ser sanadas, a ser salvadas, en fin. Y a pesar de eso, ¿cierto? A pesar de eso, Jesús utilizó, bueno, que me parece muy interesante esto, Jesús utilizó exactamente otros hombres para poder ayudar a otras mujeres. Y, y digamos que reestructuró el aspecto de ser hombre. ¿Por qué? Porque curiosamente Jesús, ¿cierto? Tenía aproximadamente 31, 32, 33 años, dice que duró hasta los 33 años. Un hombre de 33 años debía estar casado, ¿ya? Y pues bueno, no hay incidencia bíblica que nos indique que Jesús había sido casado. Entonces, un hombre soltero a los 33 años, como Jesús, como técnicamente la Biblia pudo haber notado acerca de Jesús, nos indica, ¿cierto?, que Jesús llevaba otro tipo de masculinidad. Y de hecho, podía haber sido señalado por muchos por el solo hecho de no haber sido casado. Es decir, reestructurar la masculinidad, ¿cierto?, requiere muchas veces de ciertos cambios. Un hombre de 33, 32 años en ese tiempo debía estar casado, ¿ya? Pero yo te hago una pregunta. Lo que pasa es que para ese entonces, eh, la adultez de una persona, de un varón, se medía después de los 30, si no estoy mal. Así Es que, mismo. es que cuando se medía que esa persona era un adulto o que era un hombre como tal, a Correcto. partir de los 30. Por eso es cuando él se bautiza y todo eso, es después de los 30, es que él Correcto. llega. Entonces, no sé, yo creo que según lo Y que que tú me pudo estás haberle hablando, pasado los 3 años y no se casó. Pues sí, obviamente, pero obviamente eran 3 años donde la gente veía, bueno, Jesús no se ha casado. ahora, Jesús. por otro lado, hablan también Obviamente yo, que yo no, no supuestamente estoy dudando de la masculinidad de Jesús, al contrario. Lo que estoy tratando de decirles específicamente es que Jesús digamos, nos muestra una forma de ser hombres. En ese tiempo, un hombre no se preocupaba de la forma como Jesús lo hizo por las mujeres, ¿ya? Por reivindicar el lugar de las mujeres. Y Jesús lo hizo. Y las mujeres, claro está, se acercaron a Jesús para financiar su ministerio específicamente, no porque fuesen, digamos, mujeres de Jesús, sino específicamente porque encontraron en Jesús, ¿cierto? Digamos, cierto lugar de igualdad. Sí, lo que pasa es que también es difícil desligar de pronto ese Jesús hombre, como tú nos estás explicando,
Claro. con el Jesús Dios, Claro, hijo por supuesto de que Dios. sí. ¿Por qué? Claro. Porque él se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios, Dios, correcto. por así Sí, decirlo. sí, Entonces, digamos, esa forma de desligar uno del otro es nuestra, ¿ya? Porque bueno, nosotros podemos leer el Evangelio y podemos darnos cuenta que Jesús, sí, fue un hombre, lloró, ¿cierto? Se sintió mal, lloró por su amigo Lázaro, un amigo vino y lloró desconsoladamente porque un amigo había muerto. Jesús también sintió dolor, Jesús también sintió sed, ¿ya? Es decir, todos estos elementos hacen parte de la forma en cómo Jesús se comportó como ser humano. Y digamos, mantener todo el tiempo unido al otro no es malo, claro. Pero, ¿qué tal si venimos y miramos a Jesús como hombre? ¿Cómo deberíamos ser nosotros como Jesús? ¿Y cómo fue Jesús como ser humano? lo que pasa es que Entonces, yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, tú disculpa que te interrumpa. no, dale, Digamos que la profesora Luz o la profesora Karina son profesoras nuestras y claro. ellas, dentro de su labor como profesora, nos ayudan, nos dan las clases, nos explican, pero en lo personal yo no puedo desligar y decir, no, que la profesora como mujer está enamorada de mí porque ella me ayuda mucho a mí. O sea, no podemos desligar, yo tengo que tener que ella es una mujer, pero que también es mi profesora. Entonces, su labor como tal, aunque es Bueno, lo que mujer, pasa es que, bueno, pero ella como profesora, ¿cierto? Yo me imagino que es el ejemplo que tú me quieres dar. Y bueno, no sé, digamos, no ligo, digamos, no encuentro relación al ejemplo que me estás dando, porque técnicamente, si es, pues ella, Karina, es una profesora, también es una mujer. Yo me imagino sí, que Karina como mujer, ¿cierto? Pues también se enamora. Karina como mujer ya debe estar enamorada, o no sé si tiene un esposo, no sé, o tiene una pareja. Es posible, claro que sí, ella dice que el sí. hecho de que ella Y me todas las ayude a mujeres mí, lo hacen, yo no, ¿cierto? yo no puedo O dudar. Karina, déjame explicarte mi punto. Y Karina como profesora, ¿cierto? Como es también un ser humano, también tiene un proceso de menstruación, ¿cierto? Karina, como todas las mujeres, ¿cierto? Exacto. Es decir, eso no está desligado del hecho de su profesión. Es decir, ella no significa que porque sea profesora está por encima de todos nosotros. No, no, no. Ella es la profesora, es autoridad, claro está, merece el total respeto, así como Jesús, ¿cierto? Porque es Dios, claro que sí, es Dios. Pero cuando yo reviso a Karina, pues Karina también, por ejemplo, se le da rabia. A Karina también se entristece, Karina también llora, ¿ya? Porque también es ser humano, ¿ya? Karina también quizás se indigna. Es decir, hay una situación que está ligada como ser humano. Y a lo que quiero referirme exactamente, yo entiendo tu punto y entiendo completamente tu incomodidad frente a mirar a Jesús como un ser humano. Claro que sí, lo entiendo completamente, ¿ya? Pero entiendo asimismo que nosotros deberíamos revisar nuestro modelo de ser hombres a partir de la pregunta, digamos, específica que existe, ¿cómo fue Jesús como hombre? ¿Ya? En el corto tiempo y bajo la poca información que tenemos. Porque la poca información que tenemos específicamente es que Jesús vino, nació de una mujer, ¿cierto? Siendo Dios, nació de una mujer. Es decir, consideramos a Jesús 100% Dios, por supuesto, pero también fue 100% humano. Y todos lo debemos saber, ¿cierto? Por lo menos los cristianos aquí deberían saber que Jesús también fue 100% humano. Y claro, muchas veces nos enfrascamos tanto en el 100% de su divinidad que olvidamos por completo el 100% de su humanidad y lo dejamos a un lado, ¿cierto? Y decimos que posiblemente Jesús no pudo haber tenido un momento de rabia cuando sí lo tuvo, tomó un palo y vino, le molestó que la gente vendiera en el templo que era de su padre y rompió todo, ¿ya? Porque sí, se enojó con otros porque fue un ser humano como nosotros. Y obviamente es escandaloso para nosotros saberlo así, por supuesto que sí. Pero cuando nos preguntamos cómo fue Jesús como ser humano, nos vamos a dar cuenta que Jesús fue un ser humano como nosotros. Claro está, que sufrió, que vivió, que cuando le clavaron la espina, ¿cierto? Aquí en la cabeza sangró, que cuando le clavaron aquí los clavos en su mano, pues sangró también, que cuando lo atravesaron a través de con una lanza, sangró, ¿cierto? Sangró que sí, que botó agua y sangre, dice el texto.
pero sangró. Es decir, también fue un ser humano. Entonces, ¿cómo fue Jesús como ser humano? ¿Cómo deberíamos ser nosotros como seres humanos? ¿Cómo deberíamos ser nosotros como hombres? ¿Cómo fue Jesús como un hombre? Jesús una vez fue a Samaria y se encontró con una mujer sola. Déjenme decirle algo. En las leyes de aquel entonces, una mujer no podía encontrarse sola con otro hombre. No podía. Técnicamente ese hombre debía ser acusado, ojo lo que estoy diciendo, técnicamente ese hombre debía ser acusado de violar la propiedad de otra persona. Sí, porque las mujeres en el tiempo de Jesús eran una propiedad más. Sí, así como lo oyen. En ese entonces, la mujer en tiempos de Jesús era una propiedad más. Era algo que le pertenecía a otro hombre. Y que otro hombre estuviese solo con una mujer significaba que este hombre o estaba enamorándola o estaba intentando algo más. Y la Pero mujer, Jesús en ese momento, él llegó a un pozo y ella llegó a sacar claro, agua del así pozo. es, Era así un es. lugar público. No es Así que se es. encontraron No es escondidos. o sea, ¿cómo te explico? O sea, técnicamente es un lugar donde están los dos solos, ¿ya? Sí, pero es que O sea, porque es un no pozo, un importa lugar. si todo el mundo te está viendo, porque las leyes de nosotros hoy día, o sea, lo que nosotros pensamos culturalmente hoy en día, no era lo mismo que culturalmente se pensaba en aquel entonces. De hecho, una mujer hoy día no podía ser considerada, no puede ser considerada y no debería ser considerada como propiedad de un hombre. No es tu propiedad, ¿ya? Es otro ser humano que te acompaña, ¿ves? Entonces, en ese entonces, no. Y por eso Jesús le pregunta sobre su esposo, de hecho, ¿ya? Y dice, 5 has tenido y pues el que tienes no es tuyo. Esto pues realmente le revela algo, nos revela algo frente a la masculinidad de Jesús. Y es que Jesús es supremamente, no solamente responsable en la forma en cómo se acerca a otra mujer, sino es supremamente respetuoso hacia las otras mujeres. Jesús teniendo, ¿cierto? Digamos, como hombre, técnicamente, obviamente, entre comillas aquí, la posibilidad de acercarse con alguna otra intención a esta mujer, ¿cierto? Que se encuentra sola en un pozo, donde las mujeres tenían una hora específica para salir al pozo y todo. Jesús no. Jesús se encuentra con ella, obviamente, y comienza a discutir aspectos, digamos, teológicos, ¿no? Esta mujer, de hecho, tiene un conocimiento bastante grande sobre lo que pensaba el pueblo como tal sobre Dios. Y Jesús entra en esa discusión y al final se da cuenta que esta es una gran mujer. Y le dice, mira, tu mujer ve y cuéntale a todo el mundo, ¿cierto? Le da una misión a esta mujer. Darle una misión a una mujer en aquel entonces, culturalmente hablando, era imposible. Las mujeres no eran escuchadas como tal en aquel entonces. Pero Jesús viene y nos muestra otra forma de masculinidad. Le da una misión a una mujer. Y esto me dice que revise mi propio modelo de hacer masculinidad. Las mujeres no eran, digamos, lo que las mujeres decían en aquel entonces era puesto en duda. De hecho, cuando María Magdalena encuentra a Jesús en la resurrección, les voy a decir esto, encuentra a Jesús en la resurrección, ella va a contárselo a sus amigos, a sus discípulos, a los discípulos de Jesús. Y les dice, mira, he visto a Jesús allá. Y sabe, algunos le preguntaron, ¿seguro? Y de hecho otros corrieron para ver que lo que María Magdalena había dicho era realmente cierto. Dios utilizó a una mujer para que las mujeres, ¿cierto?, fueran a los hombres a contarles sobre la resurrección. Es decir, conocemos y sabemos de la resurrección específicamente por otras mujeres, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Obviamente Jesús valora supremamente y respeta supremamente a las mujeres. ¿Cómo deberíamos nosotros? ¿Cómo reviso yo mi modelo de masculinidad? Entendiendo y comprendiendo que debo amar, respetar y responsabilizarme en mi trato hacia otras mujeres. Y allí estoy construyendo mi nueva masculinidad. Yo los invito, ¿cierto? Esta es una invitación para ustedes. No pensé extenderme tanto, pero bueno, me alegra mucho que haya sido así. Yo realmente les digo, tratemos de construir nuestra masculinidad a partir de la empatía, a partir del cuidado por el otro,
y a partir de la libertad de todos los seres humanos, ¿ya? Porque si seguimos pensando con esos modelos tradicionales en los que ella es mía, ¿cierto? Y si no es mía, no es de nadie, y si no es de nadie, vengo y la mato. Entonces, obviamente, lo que vamos a seguir haciendo es seguir construyendo esa masculinidad tóxica, que no fomenta la empatía, que no ayuda o no apuesta por el cuidado por el otro, y que, por supuesto, no cree que las demás personas también tienen libertad. Esta es mi invitación, chicos. Muchísimas gracias por escucharme. Espero haber sido, claro, aquí ustedes pueden tomar lo bueno, ¿cierto? Y repensar un poquito lo que no les parece. No hay problema con eso. Gracias, Adolfo, Karina. y gracias, Adolfo, por estar acá con nosotros en el tema de hombres de valor. La verdad es que es muy valioso y muy buen referente el que nos has colocado como ese hombre de valor que